En este vídeo vamos a hablar de la sociedad comanditaria simple. La sociedad comanditaria simple es una sociedad con personalidad jurídica propia. Entre otros requisitos, las sociedades con personalidad jurídica propia tienen que tener escritura pública de constitución, es decir, firmada ante notario, y deben inscribirse en el registro mercantil. Además, las sociedades con personalidad jurídica se rigen por el Código de Comercio y por el derecho mercantil. Y además la vamos a clasificar como personalista, porque una parte de los socios participan en la gestión de la empresa, pero no es totalmente personalista, sino que vamos a decir que es predominantemente personalista, porque también hay una parte de los socios que solamente aportan capital y eso es típico de las sociedades capitalistas, pero por sus distintas características se acerca más a las sociedades personalistas que a las sociedades capitalistas. Por lo tanto, si tuviéramos que definirla en uno de los dos grupos, se clasificaría dentro de los personalistas. Sin embargo, en el próximo vídeo veremos la sociedad comanditaria por acciones que por sus características tiende más hacia una sociedad capitalista y se clasifica como capitalista. Vamos, por tanto, a las características de la sociedad comanditaria simple. En primer lugar, el número de socios. El número de socios es 2 o más. Los socios son de dos tipos y además tiene que haber uno de cada tipo. Aquí es donde está la importancia para clasificarla como predominantemente personalista y no personalista. El primer grupo de socios participan directamente de la gestión y pueden aportar capital. Es lo que se conoce como socios colectivos. Y el segundo grupo de socios solamente aportan capital y es lo que se conoce como socios comanditarios. Los socios colectivos, que son los que gestionan directamente la empresa, tienen responsabilidad frente a las deudas ilimitada, es decir, responden con todo su patrimonio presente y futuro. Y además también responden de forma solidaria y subsidiaria. Y los socios comanditarios, que solo aportan capital, responden frente a las deudas de manera limitada, es decir, solamente con el capital que han aportado a la empresa. Por lo tanto, cuando hablemos de responsabilidad, tenemos los dos tipos de responsabilidades. Tenemos por un lado la responsabilidad ilimitada para los socios colectivos y por otro lado la responsabilidad limitada para los socios comanditarios. Continuamos con el resto de características. Respecto al requerimiento de capital, no hay un mínimo de capital exigido. Si hablamos de la razón social, la empresa tiene que ser el nombre de todos los socios colectivos, es decir, los que gestionan la empresa, o de alguno de los socios colectivos, seguido de y compañía, con las siglas S.con, de sociedad comanditaria. Además, la transmisión de las partes de la empresa, es decir, si alguien quisiera dejar la empresa y vender su parte, es restringida, es decir, tienen que pedir permiso a los demás socios. Y por último, como todas las sociedades, tributan por el impuesto de sociedades. Para acabar, vamos a recordar de nuevo lo referente a los socios. En las sociedades comanditarias simples hay dos tipos de socios, unos que participan directamente de la gestión, que son los socios colectivos y tienen responsabilidad ilimitada frente a las deudas, y otros que son los que aportan solo capital y son los socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada frente a las deudas solamente con el capital que han aportado a la empresa.